El Señor le continúe bendiciendo a cada uno de mis hermanos y amigos que me escuchan. Hay gente que me dice, no lo puedo ver en vivo porque se me entrecorta el video, pero después que en otro momento lo puedo ver. Y doy las gracias por comunicarse conmigo, porque a veces uno transmite, uno comparte y uno dice, estarán escuchando, será de bendición. Y es muy bueno de que siempre, ¿verdad?, uno pueda recibir ese feedback de las personas y de que esto que estamos trayendo es de bendición a cada uno de mis hermanos. Le pido la oración por la misionera Bisley. Recibí una llamada hoy de su hermana Thais y ella está un poco enferma. Tiene su catarrito, tiene como una monga, le molestan las coyunturas y entonces se están sacando placas para tratar de quitar, ¿verdad? Que sea COVID, que sea micoplasma, que sea lo que sea, para ver cómo se puede tratar. Manténganlas en sus oraciones. No queremos, ¿verdad? No queremos que la cosa se ponga más difícil. Ellas están trabajando para el Señor, no tan solamente con los indígenas, sino en una iglesia. Ellas son parte de una iglesia local donde ellas cantan, adoran y le sirven al Señor. Una tecladista canta, otra canta y se mantienen siempre activas en el Señor. Así que un abrazo y un beso para mi hermana Bisley y Thais. Seguimos en Biblia. Estamos en la parte 9. Estábamos discutiendo el diluvio y habíamos tocado la parte donde Dios le regala al hombre el arco iris. Y entonces quisiera poder hablar un poquito, ¿verdad? Retomar un poco lo del diluvio para poder explicar algo que había hablado y había dicho que le iba a explicar más luego. Cuando todas las aguas que estaban ¿verdad?, que se inundó la tierra, que dice la Biblia que se abrieron las cataratas del cielo y que el abismo sacó sus fuentes hacia afuera, esas aguas cesaron. Y hay mucha gente que dice, ¿dónde están esas aguas? Bueno, científicamente y cristianos científicos, cristianos que conocen y entienden el tema, ciertamente están en el polo norte y el polo sur. Los mismos científicos dicen que si se llega a derretir el polo norte con todos sus glaciares y el polo sur, todo el planeta queda bajo agua y nada de tierra queda por fuera. Mire esto maravilloso. Dios hizo que en el planeta cambiara todo y hubiera esos glaciares, ¿verdad? Esos hielos enormes, esas montañas de hielo enormes en el polo norte y en el polo sur, para que se recogieran las aguas. Ahora, a nosotros nos han dicho, por mucho tiempo, nos han dicho, no, pero es que la capa de ozono, el calentamiento global, van a derretir y van a seguir derritiendo ¿verdad?, estos glaciares, estas montañas enormes. Y entonces van a haber muchos lugares que se van a inundar y van a haber muchos lugares que vamos a perder. Y hay gente que entra en pánico, hay gente que dice, oh Dios del cielo, aquí vamos otra vez con lo de Noé, se va a inundar. Mi hermano, no. Dios fue bien enfático con Noé y le dijo, vamos a leerlo. Vamos al capítulo 9. Y esto es cuando Noé sale del arca. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y los bendijo y le dijo, fructificaos y multiplicad y llenad la tierra. Lo mismo que le dijo a Adán. Esto es un principio, este es otro segundo principio. El temor y el miedo de vosotros estará sobre los animales de la tierra y sobre toda ave del cielo y a todo lo que se mueva sobre la tierra y en todas las aves, los peces del mar, y en vuestra mano son entregados. Yo quiero que usted marque y lea este versículo número 2, porque muchas veces la gente se confunde entre qué fue lo que el enemigo, Satanás, le robó a Adán y qué son las cosas que a nosotros nos pertenecen por derecho dados por Dios. Yo quiero que usted vea este verso 2,
donde Dios es bien enfático y le dice lo que va a pasar y cómo va a pasar, ya el pecado está aquí, ya el pecado está, ya se eliminó casi toda la población de la tierra y todavía Noé tiene una naturaleza pecaminosa, sus hijos y las esposas de sus hijos y su esposa tienen naturaleza pecaminosa y Dios dice cómo van a correr las cosas en el planeta y esto es hasta el día de hoy. Vuelvo y leo el segundo, dice el temor y el miedo de vosotros estará sobre los animales de la tierra. Y esto yo lo he visto mucho. Y sobre todas las aves del cielo y en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. Y en vuestra mano son entregados. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a Venezuela, al río Orinoco, con los guaraos, yo tenía una percepción equivocada acerca de lo que era la naturaleza. Desde niño, no sé si ustedes, ¿verdad? Pero yo nací en el 75. Y desde niño pues yo vi series como la de Tarzán, series como, ¿verdad? Otro tipo de series y documentales. Entonces en películas te enseñan ciertos animales muy agresivos. Por ejemplo, si tú te caes en el río y hay pirañas, te mueres, te van a matar y te van a hacer pedazos. Tú veías las series de Tarzán y Tarzán miraba a la derecha y habían cocodrilos y habían hipopótamos, entonces miraba a la izquierda y habían leones y jirafas, y entonces miraba para el frente y habían elefantes. Entonces uno tiene la percepción de que todos estos animales estaban en el mismo lugar, cuando la realidad del caso es que usted va a África y va a los lugares donde estos animales habitan y ellos no consisten en el mismo lugar. Cada cual tiene su lugar y su espacio. Y entonces nos daba la idea de que el animal te va a atacar simplemente porque sí, y no es verdad. Cada animal tiene un lugar, cada animal tiene un territorio, cada animal protege algo. Cuando usted cruza el lindero, el animal entonces se siente en peligro y puede ser que se defienda. Pero en la naturaleza normal, el animal evita al hombre. Lo evita. A menos que el hombre se meta allí y, por ejemplo, hay un elefante y tiene un cachorrito, hay problemas, él va a defender el cachorrito. Pero esto que Dios le dice a Noé está hasta el día de hoy. Los animales temen a los hombres, aún en el mar. Por lo tanto, quiero poder aclarar este concepto porque hay gente que tiene el concepto de que todo lo que está aquí en la tierra es tan pecaminoso que los va a destruir. Y Dios estableció leyes. Esto que estamos leyendo es una ley que Dios establece en el planeta Tierra desde Noé hasta el día de hoy, asegurando que la raza humana está de pie, está viva y que los animales no van a comérselos o ser depredadores de los seres humanos y los van a respetar. Y así vamos a estar encontrando diferentes leyes que Dios ha establecido sobre la tierra. Son leyes inmutables, son leyes que no se pueden quebrar. Y estas leyes las pone Dios. Entonces dice el 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, las plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne sin vida, carne con vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente derramaré la sangre de vuestra vida de mano de todo animal, la demandaré, de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios ha hecho al hombre. Y aquí es que se establece bien firme acerca de, usted va a ver en el Nuevo Testamento, que se le pide a la iglesia de los gentiles específicamente, porque la judaica sabía y entendía. Una de las cosas es que se le pide a los gentiles, además de no fornicación, adulterio, ciertos pecados, no comer animales ahogados y no comer la sangre del animal. Y esto se establece por este versículo que explica que la vida del animal está en la sangre y igualmente la vida del hombre. Y aquí entonces Dios viene y hace una aseveración que usted ve que pasa con Caín y con Abel. La sangre de Abel clamaba a Dios y aquí Dios le está diciendo a Noé, la sangre del hombre, el hombre que derramare sangre, va a meter en problemas conmigo, hay que matarlo.
usted va a ver que la dinámica de Dios está presente. Dios siempre ha estado presente, aun cuando el hombre cae. Siempre hay una dirección, siempre hay una forma de guianza de Dios hacia los hombres. En muchas ocasiones yo he hablado con personas de diferentes iglesias y a veces el enemigo o la naturaleza humana nos brinda a nosotros temores, nos brinda a nosotros cierta perspectiva donde decimos Dios no está o Dios no está presente o fallé, pequé y no soy merecedor de que Dios esté conmigo. Y todos estos temores se levantan en hombres y mujeres. Y muchas veces me he encontrado con hermanos y hermanas de la iglesia que me dicen, hubo un tiempo que yo le di la espalda a Dios y sentí que Dios me desechó. Por eso es que yo estoy dando este estudio para que usted pueda ver que desde Génesis hasta Apocalipsis, aunque el hombre haya pecado, aunque el hombre haya fallado, Dios siempre se ha extendido para comunicarse con el hombre, para cuidar al hombre y para dirigirlo a justicia, a verdad y a salvación. Yo quiero que usted vea que desde Génesis, estamos en el capítulo 9, y hay unos puntos importantes que quiero tocar. Número 1, el creador de todo es Dios. Número 2, el que maldijo al hombre fue Dios. Número 3, el que guarda al hombre es Dios. Número 4, el que pone las leyes de cómo las cosas se van a hacer aquí en el planeta, los animales se van a comportar y el hombre va a ser, es Dios. Número 5, escondido dentro de esos 4 puntos está el plan de salvación para los hombres, que es como cuando Jesús nació, que los ángeles dijeron paz y buena voluntad para los hombres. Hasta ahora hemos leído hasta el 9 y yo quiero que usted vea que Dios no se ha levantado en contra del hombre para deshacerlo y desaparecerlo de la faz de la tierra, sino que lo ha guardado y lo ha preservado. Y Noé es parte de ese testimonio. Entonces dice aquí el 7, dice el 7, más vosotros fructificaos y multiplicaos y procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Esto es bien interesante. A Adán le dijo multiplícate y a Noé le dice abundantemente multiplícate. O sea, en otras palabras, si tienes radio, apaga el radio. Si tienes televisor, apaga el televisor. Da y ponte en la palabra de Dios y multiplícate. Hay gente que va a entender esto. Cuando vino la pandemia, eso fue una cosa increíble. No había moles, no había muchas cosas y la gente se reprodujo muy bien. Ahora, dice el 8, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, y este verso es importante, Dios habló a Noé y a sus hijos. Ellos escucharon su voz. Ellos escucharon su voz. Hay gente que dice, yo no he escuchado la voz de Dios, yo no sé cómo es la voz de Dios. Dios siempre va a hablar, sea de diferentes maneras, sea a través de su palabra, sea con voz audible, sea a través de un predicador, sea a través de un corito, de un himno. Dios siempre te va a hablar, está pendiente. Dios te habla a través de la naturaleza, Dios te habla a través de sueños, Dios te habla a través de diferentes cosas. Está pendiente, Dios quiere hablar con el hombre. Dios no quiere que el hombre se quede necio y falto de entendimiento. Dios quiere que el hombre sepa. Y en esta ocasión, no tan solamente le habla a Noé, que es la cabeza de la casa, sino a los hijos. Y le dice aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está en vosotros, que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Escuche esto. El pacto que Dios está estableciendo no es tan solamente con el ser humano, no tan solamente con las aves del cielo, sino que con los peces, con todos los animales que existen en la tierra. Este es el pacto que está haciendo con todos ellos. Para aquellos que dicen, ¿será importante la naturaleza para Dios o solamente el hombre? Aquí te enseña que todo es importante, porque todo Él lo crea. Y dice el 11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más
toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. ¿Cómo dice? Por siglos perpetuos. ¿Será destruida la tierra otra vez por diluvio? Dios dice, no. No. Y dice el 13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Hay algo que hace énfasis y dice mi arco. Significa que antes del diluvio ese arco le pertenecía solo a Dios. No se veía en la tierra, no era necesario, no había un pacto. Cuando Dios viene y hace este pacto con Moisés y con todos los seres vivientes, le dice, se los voy a dar. ¿Qué le va a dar? Algo que estuvo y que está en la presencia de Dios. Hay gente que me dice, yo no he visto a nada sobrenatural, yo no he visto ángeles, yo no he visto a serafines, a querubines, yo no he visto a Jesús, yo no he visto nada espiritual. Y yo le digo, ¿has visto un arco iris? Y me dicen, sí, pues ese arco iris le pertenece a Dios y salió de delante de la presencia de Dios y se lo regaló a los hombres para que todos los hombres, sean justos e injustos, buenos, malos, chiquitos, bajitos, grandes, poderosos, niños, pequeños, ancianos, adultos, puedan ver el pacto vivo y tangible con Dios. Esto es una expresión del plano espiritual al plano carnal. Ay, mi hermano. Y hay gente que no han podido ver esa delicadeza de Dios. Dios desde hace tiempo se está extendiendo hacia los hombres y nosotros parece que tenemos un velo que no podemos verlo. No podemos entenderlo. Hay gente que ven el arco y dicen, qué lindo, qué precioso. ¿Dónde empieza? No sé dónde empieza. Porque usted va, usted lo ve. Y si usted está cerca y está pasando por debajo, lo deja de ver. Y es algo tan espectacular. Es algo tan precioso que cuando usted ve un arco iris completamente prendido en todos sus colores, usted solamente puede decir, wow, qué precioso. Es un regalo directo del trono de Dios, para con los hombres. Un pacto diciendo a los hombres, ya yo no voy a destruir el mundo con diluvio. Ay, santo Dios. ¿Qué cosas Dios más nos habrá regalado y nosotros no las podemos identificar de esa forma? Vamos a seguir leyendo y te vas a dar cuenta de muchas cosas que son preciosas y son abiertas y se extienden a nosotros, pero por causa del temor y enseñanzas establecidas por hombres, se opacan y le quitamos la importancia. Aquí Dios viene y habla acerca de eso. Y entonces pasa algo muy interesante y vamos al verso 18. Dice que y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Ya hemos discutido, 3 hijos, los tuvo cuando tenía 500 años. Significa que cuando él entra al arca, Noé tiene 600 años, sus hijos tienen 100. Ya son hombres, adultos. Y dice aquí, y Cam es el padre de Canaán. Subraye eso, porque esto tiene que ver mucho hasta el día de hoy con las generaciones y las poblaciones que viven en Europa y Asia. Dice, estoy en el 19, Génesis 9, 19. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bendijo y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de la tienda. O sea, estaba desnudo. Se embriagó y estaba desnudo. Cam, que es el que dice que es el padre de los de Canaán, padre de los de Canaán, vio la desnudez de su padre
y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet, si se da cuenta, Sem es el primero, Jafet es el último y Cam es el del medio. El primero y el último tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. ¿Qué hicieron? Entraron caminando de espaldas a la tienda donde estaba su papá desnudo, y tenían en sus hombros su ropa. O sea, fueron caminando de espaldas. Cuando se dan cuenta de que él está detrás de ellos, le tiran la ropa encima y después lo atienden y no ven la desnudez de su padre. En estos tiempos, la desnudez era deshonra, y todavía en muchos países la desnudez sigue siendo deshonra. Hay otros países que son bien liberales y la desnudez le da lo mismo, pero es importantísimo ver el por qué es una deshonra. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecan, están desnudos y sienten vergüenza, y Dios los viste. Su hermano y hermana que me escucha, si Dios viste a Adán y Eva de túnicas, con una razón lo hace. Y si Jesucristo, dice la Biblia, te revistió, te dice, te vistió, y en otra parte en Apocalipsis dice, y aquellos que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero de Dios, sus túnicas blancas y las túnicas que te habla, te llegan hasta los tobillos, hay algo demasiado importante en eso. Porque si tú no tienes vergüenza en enseñar tu cuerpo, tampoco tienes vergüenza hacia muchas otras cosas. Una cosa tiene correlación con la otra. Entonces, dice el 24, y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, ¿quién dijo? Noé. No fue Satanás, no fue el diablo. Dijo, maldito sea Canaán, y siervo de siervos serás a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem, y sea Canaán tu siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Ahora, ¿por qué es tan importante esta parte de la Biblia? Aquí se levanta un precedente, y es que después que mueren todos los hombres en el diluvio, hay una ejecución de Dios, donde Dios viene y enseña y dice, estas son las leyes, así va a correr las cosas, el temor de ustedes va a ser sobre los animales, yo voy a poner mi pacto sobre los hombres y sobre los animales, el arco iris. Y después que pasa todo esto, Noé sembró un viñedo, se embriagó, Cam vio las desnudez de su papá, y cuando los hermanos lo visten y todo, se levanta Noé, y a Noé le estuvo malo. Y maldijo a su hijo. Ahora yo quiero que usted entienda algo, porque esto es un tema que se ha discutido mucho en las iglesias y a veces ha sido hasta controversial. Iba a decir, ¿tú ves que existen las maldiciones generacionales? Escucha lo que voy a decir. En estos tiempos, la maldición que era legal, que se sostenía, tenía que ser dada por los hombres. No por Satanás. Si usted ve, Dios también en unos casos maldecía a los hombres. A diferentes, maldijo una vez a unos pueblos, como Sodoma y Gomorra, y en otras ocasiones maldijo a otros pueblos. Bíblicamente, Satanás no te puede maldecir. Satanás no te puede maldecir.
Y hay personas que tienen un miedo. Ahora, la autoridad dada aquí en la tierra se lo dieron a los hombres. Por eso es que la Biblia dice que en tu boca está puesta la autoridad. Con ella puedes construir o con ella puedes derribar. Dice, con ella tú puedes levantar fuegos impetuosos, causar daños extraordinarios. Cuídate de lo que tú digas con tu boca. Y una de las cosas que me enseñó mi padre y mi madre, si tú quieres ser sabio, una de las cosas que vas a hacer es que cuando tengas coraje, guarda tu lengua. Guárdala. Que no sea que digas algo y después no puedas echarlo para atrás. Aquí está Noé, que se da cuenta que su hijo vio su desnudez y en vez de cubrirlo fue allá a decirle a los hermanos, vengan para que vean al viejo mío sin ropa. O sea, se mofó, lo ridiculizó en vez de cubrirlo. ¿Me va viendo? Hay gente que dice, por eso fue que por eso fue que Noé se molestó. Bueno, a usted le gusta que lo ridiculicen. A usted le gusta que lo utilicen como espectáculo cuando está caído. Porque eso fue lo que fue a hacer él con los hermanos. Lo fue a buscar para que ellos vieran también el mismo escenario que él vio. Entonces, Noé se dio cuenta de que su hijo del medio lo menospreció. Y entonces aquí viene la palabra que Noé suelta. Y qué increíble para muchas personas, pero qué vivo y real y potente se convierte esta palabra. Mire lo que dice el 26. Dijo más. Bendito por Jehová, mi Dios sea Sem. Y Sem es el que reprodujo. Y de Sem sale Abraham. Y de Abraham salen los hebreos. Y de los hebreos sale David. Y de David sale nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, los semitas, cuando usted escucha en las noticias de Estados Unidos, se escucha mucho esa palabra. En Puerto Rico no se escucha mucho. Pero los semitas son los judíos. Y mira lo que está diciendo aquí Noé. Todavía no ha nacido Abraham. Dice, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Y sea Canaán su siervo. Más adelante lo vamos a estudiar. Que Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a mostrar, te voy a llevar a la tierra que te voy a dar por heredad. ¿Cuál es la tierra que le da por heredad? La tierra de Canaán, donde vivían los descendientes de Can. Y ahí Dios, más adelante, le entrega la tierra prometida, después por Josué, y ellos se apoderan de la tierra prometida y Canaán viene a ser siervo de Sem. Yo quiero que usted lo vea, porque nada de lo que está escrito en la Biblia está escrito porque sí o tiene un peso importante. Entonces viene y dice, y engrandezca a Dios a Jafet, y mira lo que dice, y habite en las tiendas de Sem. ¿Qué significa esto? No está diciendo, tú te vas a enseñorear de Sem. No, tú vas a trabajar y a vivir con él. A Sem lo dejó arriba. Y después dice, y Canaán será su siervo. En el tiempo de hoy, es un poco, no sé si decir complicado, poder explicar, pero en el mundo hay dos, razas que tienen un dominio extraordinario por encima de todo el mundo. Y cuando usted lo ve a través del petróleo, los árabes dominan esa parte económica que es billonaria, multibillonaria. Pero entonces los judíos dominan las comunicaciones a nivel mundial. Hermano y hermana, si usted no lo sabía, Dios le ha dado a los judíos una sabiduría y unas estrategias enormes, al punto de que ellos son los dueños de los sistemas
de comunicación y de protección de internet y de otras cosas en el mundo entero. Y todos los países le rinden cuentas a compañías judías en esos renglones. Y ahí tú tienes a Canaán y a los que viven en esas áreas circunferentes siendo siervos también de Israel. Israel en estos tiempos, ya llevan más de 2 décadas, que ellos lograron reproducir y hacer el sistema de riego por goteo y reverdecer el desierto, y lograron hacer tremendas estructuras, búsquelo por internet, donde tienen compañías que ya llevan casi 100 años. Estas compañías empezaron a sacar agua del mar y empezaron a transformarlas en agua dulce. Se crearon unos canales de riego que corren miles y miles de millas por Israel y le suplen desde hace más de 20 años agua a Israel. Antes de estos 20 años, Israel tenía problemas de agua. Los acuíferos de ellos a cada rato se quedaban cortos y siempre estaban en recesión de agua. Hoy en día no. Tan extraordinario es así que Israel, yo estuve viendo un documental acerca de esto y los ingenieros que tienen que ver con esto, Israel dijo: esta bendición no debe ser solamente para nosotros, y extiende la mano a países árabes. Y actualmente está haciendo negocio con países árabes para que ellos también puedan tener agua. Y todo esto, escuche la palabra de Noé. De nuevo el verso 26. Bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Y después dice, y engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. En estos tiempos el primogénito es el que se dedica a cuidar y a guardar de los demás. Y aunque hayan otros hijos que tengan unas capacidades increíbles, habitan dentro de la casa donde vive el primogénito. Usted lo va viendo cómo los semitas, los judíos, han estado bendiciendo y como una gallina guardando los pollitos y dándole cobertura también a la gente que viven en Canaán, Jordania, al norte de ellos que están algunos países de Siria que están un poquito aguantaditos, ¿verdad? Irak, Irán están más arriba, pero han sido de bendición. Y todo esto está puesto por la palabra que dio Noé. Mire qué interesante. Y yo quiero que usted vaya viendo que de aquí en adelante se hace una norma donde papá puede inferir o decir hacia los hijos palabra de bendición o palabra de maldición. Usted lo va a ver con Jacob cuando Jacob va a morir a finales de Génesis, el último capítulo de Génesis. Él empieza a bendecir a cada uno de los hijos, y la bendición que le da a Judá dice: y tú, cachorro de león. Ahí empieza a llamarse a la tribu de Judá la tribu del león. Y a Jesús se le compara con el león porque viene de la tribu de Judá. Todas estas cosas son bien importantes, y cuando sigamos estudiando la palabra, usted va a ver cómo realmente esto se mueve. Porque hay personas que dicen, las maldiciones generacionales, eso está cañón, eso está brutal. En Cristo se destruyen todas las maldiciones que haya. Al punto de que en Jeremías, después lo vamos a tocar, ya lo hemos tocado anteriormente, le dice Dios al pueblo de Israel: ya no se dirá más, los padres comen las uvas amargas y a los hijos le va a dar de entera. ¿Por qué se decía esto? Porque decían que si el papá pecaba, el hijo pagaba las consecuencias. Y Dios a Jeremías le dice, ya no se va a decir eso. Dios le dice, el hombre que pecare contra mí, ese me dará cuentas a mí. Su hijo no llevará la culpa. Yo quiero que usted vea esto.
Eso lo establece Dios en Jeremías. Pasan, qué sé yo, no tengo el número, si son 800 años o 750 o casi 900. Nace Jesucristo. Jesucristo empieza su ministerio a los 30 años. Y un día Jesús se encuentra con un hombre paralítico, con un muchacho paralítico. Y Jesús le dice a los discípulos: ¿de quién es la culpa porque él esté así? ¿De su padre o de él? Porque todavía en Jerusalén, en Israel, había la tendencia de que aunque Dios erradicó eso en Jeremías, ellos seguían trayendo la verdad de que los pecados generacionales eran vigentes. Y mucha gente decía, él nació así porque su papá pecó. Escuche lo que yo voy a decir. Yo he experimentado y he visto y he sido testigo de gente que le han nacido hijos con algunas deficiencias y rápido un montón de cristianos brincan a que el hijo le salió así porque los papás pecaron, cometieron algo, fallaron a Dios y Dios los está castigando por eso. Bíblicamente eso no está. Pero la gente sigue llegando hasta ahí y sigue creyendo eso. Jesús le dijo a los discípulos: este muchacho nace así para que el nombre de Dios, para que Dios, su gloria, sea bendita y sea notoria a los humanos. Y ahí le dicen el nombre, le dice: levántate. Y entonces todo el mundo se espantó. ¿Por qué? Porque cuando Jesús sanaba a las personas, él hacía dos cosas: te sanaba y te perdonaba los pecados. Y en algunas ocasiones te perdonaba los pecados primero y después te sanaba. Nosotros los seres humanos hemos agarrado toda esta historia y la percepción bíblica y la hemos trastornado a nuestros temores, a nuestras ansiedades y a unos miedos increíbles. Y le damos otra connotación. Vuelvo y digo, si Dios en Jeremías le dijo, ya esto se acabó, y todavía cuando estaba Jesús lo seguían haciendo, y hasta el día de hoy hay gente que lo sigue haciendo, rompan con eso. Rompan con eso, porque la palabra de Dios me dice, Cristo dijo, el que está en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo, el que está en mí, las obras que yo hago, también las hace él. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, y Él pagó el precio por el pecado, Él pagó el precio por las maldiciones que Dios le dio al hombre, ¿por qué nosotros seguimos arrastrando y diciendo cosas que Dios no dijo? ¿Por qué seguimos abrazando la idea de que pueden haber maldiciones y de que puede ser de que tú no hayas pedido perdón por algún pecado y porque no le pediste perdón por un pecado, porque no se lo mencionaste, todavía tú tienes cosas encima? Mi hermano, el sacrificio de Cristo y su sangre derramada, la Biblia dice que su sangre todavía tiene poder. Y a veces los cristianos hacemos del sacrificio de Jesús un sacrificio débil, un sacrificio no todopoderoso, un sacrificio a medias con condiciones. Cuando la Biblia dijo que Él vino a pagar por nosotros y que nosotros somos justificados por Él. Y somos santificados por Él y somos sanos por las llagas o por los stripes, por las heridas abiertas que Él tiene. Dejemos de darle a la necedad poder, a la ignorancia cabida. ¿Por qué?
porque en estas cosas el enemigo se mete y asusta a la iglesia cuando no hay nada de qué asustar. Mire si esto es algo bien interesante y demasiado importante para entender, que cuando Jesucristo vino en carne y murió por nosotros, escuche bien lo que voy a decir, no vino a destruir y acabar con el reino de las tinieblas. Jesucristo vino a hacerse cargo de lo que tenía importancia y tenía más peso. ¿Qué es esto? El hombre cayó de la gracia de Dios. El vínculo que había con Dios y el Padre se rompió por desobediencia, y las maldiciones que Dios le puso al hombre, Jesús vino a tirárselas encima y a pagar el precio por nosotros. El diablo, Satanás, mire si no tiene importancia, porque la gente le da tanta importancia a Satanás. El diablo no tiene importancia. ¿Por qué? Porque Jesús estaba bregando para ser intermediador, un mediador entre el hombre y Dios. Satanás no está por ningún lado. Cuando Jesús muere, dice la Biblia que él bajó a lo más bajo, le predicó a los espíritus encarcelados. En una parte te dice a los que le murieron antes del diluvio. Y dice que le quitó las llaves a Satanás del infierno y del Hades. En otras palabras, le quitó las llaves. Satanás ya no tiene las llaves de su casa. Jesús tiene el dominio. Pero Jesús no lo destruyó. Eso se queda para los momentos apocalípticos, cuando Jesucristo venga y destruya a Satanás con sus ángeles y los envíe al lago de fuego y azufre. ¿Por qué yo digo esto? Porque si para Jesucristo la importancia era lo que Dios había dicho, las maldiciones de Génesis capítulo 3, la promesa de Génesis capítulo 15, 3:15, esto que está hablando Noé, él vino a salvar al hombre. Muchas veces nosotros, los cristianos, le hemos dado un poder que no se merece Satanás. Le dan hasta gloria por lo que él es poderoso. ¿Usted sabe lo que vino a hacer Jesucristo? Jesucristo vino, murió, resucitó, nos dio vida eterna, pagó el precio, derramó su sangre en el santuario celestial, se sentó a la diestra del Padre y le dio a la iglesia un nombre que es sobre todo nombre, su nombre, para que nosotros en su nombre prediquemos el evangelio. Nosotros, escuche bien, nosotros no se nos pueda poner de frente ninguna acechanza del enemigo, ningún demonio, sino que nosotros los aplastamos, los echamos fuera y peleamos en contra de él y se va, porque nosotros estamos conquistando el territorio de esta tierra para Cristo. Satanás pensó que Jesús venía a destruirlo, y Jesús lo que dijo fue: yo no te voy a destruir. Mis hijos, los que van a nacer de nuevo, son los que te van a hacer triza. Mira la perspectiva de Dios y el mensaje del evangelio. La gente piensa que nosotros le tenemos que tener miedo a Satanás. Ese no es el problema. Jesús dijo: no le tengas miedo al que puede matar la carne, sino tenle miedo al que puede echar tu alma en el infierno. ¿Y quién es ese? Dios. Porque si eres desobediente, si andas fuera de sus caminos, si eres rebelde, si eres inconstante, incapaz, Dios va a decir: conmigo no es, tú no me perteneces, tú vas al infierno. Jesús mismo nos enseña: no le tengas miedo. Pero por causa de que se ha presentado un evangelio frágil, nosotros tenemos que volver otra vez a la palabra. Tenemos que volver a estudiarla y tenemos que volver ver el concepto correcto que Dios nos muestra cómo son las cosas. El enemigo ha tratado de obstruir a la iglesia. El enemigo ha tratado de que la iglesia se duerma. El enemigo le ha tirado dardos, le ha tirado saetas, le ha hecho 20,000 cosas.
Y el enemigo trata con voces tratando de confundir. Pero si tú tienes la orejita puesta y tú lees la Biblia, esto es clave, leer la Biblia, tú te vas a dar cuenta que las cosas no son como los hombres dicen que son. Santo Dios, en Cristo, si usted está en Cristo, Él llevó todas las maldiciones. Por lo tanto, si a usted, su papá, su mamá, en algún momento de locura, los maldijo, Jesús deshizo la maldición. Si en algún momento dado a alguien, algún vecino, algún hermano, a alguien, no, que yo te maldigo, que si esto, que tú estás en Cristo y a ti no puede llegar esa maldición. No sigas correspondiendo a la voz de los hombres, corresponde a la voz de Dios. Y lo digo bien enfáticamente porque, mira, a mí me han dicho de todo. A mí me han dicho de todo. A ver, una persona en un momento de locura se molestó conmigo de gran manera. Eso me maldijo mi generación, maldijo esto, maldijo lo otro. Y yo me le quedé mirando y dije, tú no puedes hacer nada. Porque si tus palabras van a ir en contra mía, tienes que vencer a Cristo. Para que algo pueda ser en tu vida, tienes dos posturas que tienes que mirar. Número uno, eso tiene que vencer a Jesús. Y a Jesús no lo vence nadie. Número dos, tú le tienes que dar con tu boca el poder para que se dé. Si alguien viene a tu vida y te dice, yo te maldigo a ti, esto y lo otro, y tú vienes y dices, fulano me maldijo y eso va a pasar, tú lo declaraste con tu boca. Tú abriste la puerta y dejaste que entrara. Dice la Biblia que nosotros somos hijos de luz, no hijos de tinieblas. Porque el que es hijo de tiniebla habita en cárceles, habita en ataduras, habita teniendo yugos en su vida. Cuando alguien que no habita en Cristo le sueltan una palabra de maldición, tú vas a ver que responden, no, que si esto, que si lo otro. Y tú lo ves, y entonces vienen y dicen, déjame ir al espiritista para que me eche un trabajo, para que me guarde de lo que fulano me tiró. Déjame ir a donde el santero para que me dé un baño. Déjame ir donde fulano de tal para que me haga esto. Déjame ir a tal sitio para que me lean las cartas, me lean los caracoles y me digan qué va a pasar conmigo. El que no habita con Cristo habita en tinieblas y habita en ataduras y en cárceles. Si tú estás con Cristo, dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 5, verso 18, nueva criatura eres, porque Dios hace todas las cosas nuevas. Deja de estar correspondiendo a las voces de los hombres. En este tiempo, Noé, que estamos hablando de una dispensación, las dispensaciones son lugares y momentos en donde se movían las cosas de una forma. Cuando Dios crea a Adán es una dispensación, cuando el hombre cae es otra dispensación, cuando llega la caída y está todo esto de Enoc es una dispensación que llega hasta el diluvio y después del diluvio es otra dispensación. Las cosas se mueven de una forma y usted va a ver cómo se van a ir transformando. Por eso es que yo tengo problemas con algunas personas en iglesias que me agarran el Antiguo Testamento, donde habla acerca de maldiciones, donde habla acerca de demonios y de ciertos comportamientos de pecado, y me agarran versículos de ahí, utilizándolo en la gracia de Dios que me libertó hoy. Todas esas dispensaciones se miran en el momento histórico que se dieron. Cuando Jesucristo vino en carne, y yo soy bien enfático en esto, Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vengo a cumplirla. Y esto, cuando Él la cumple, se cierra el pacto viejo y se abre el pacto nuevo. Nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, estamos en el pacto nuevo. No te estoy diciendo no leas el Antiguo Testamento, te estoy diciendo entiende lo que lees. Busca conocimiento para que entiendas el por qué desde la creación hasta ahora han pasado diferentes dispensaciones para que nosotros podamos entender la salvación.
Entonces aquí Noé viene y dice, Sem va a estar por encima de los hermanos y Cam le va a servir a él y a Jafet. Hasta el día de hoy ha sido así. Por eso es que los países arábicos, aún África del Norte, ahí donde está Egipto, ellos le desean la muerte a Israel. Porque Dios ha puesto a Israel, y no tan solamente Dios, sino también Noé, los puso por encima de todos. Hay ciertas cosas que cuando son legales, hechas de forma legal, se quedan para siempre. Y Noé era un hombre que caminaba con Dios. Y yo creo que siendo Noé un hombre que caminaba con Dios, cuando fue a hablar estas cosas, fue a hablarlas con entendimiento. Yo creo que las habló con entendimiento y con razón. Varias veces yo le he preguntado a pastores, le he preguntado a obispos. Normalmente aquí en Puerto Rico el obispo en algunas denominaciones se ve, hay otras personas que en el catolicismo lo adjudican obispado, pero en Estados Unidos, en la iglesia anglosajona, el obispo es una posición. Y yo le he preguntado a ellos y le he dicho, ¿qué pasa que nosotros no estamos caminando como caminó la iglesia primitiva? Y estos obispos, pastores, presidentes de concilio me han dicho, tienen falta de entendimiento. Y le pregunto, ¿por qué hay falta de entendimiento? Me dicen, no leen la Biblia. La mayor parte de las personas van a la iglesia esperando ser enseñados y llenados y no buscan en su casa, no leen en su casa. Entonces hay mucha ignorancia. Y entonces brincamos a mí me parece, yo creo, como me pasó una vez con un hombre en una predicación, estaba escuchando la predicación y el hombre, un hombre que ama a Dios, un hombre que vive por Dios, estaba predicando y estaba diciendo muy emotivamente acerca de Timoteo y él dijo, porque Timoteo es el hijo de Pablo y Silas. Porque Pablo escribe en la Biblia y dice que yo te engendré en las cárceles. Entonces el hombre que estaba predicando entendía que porque el nombre Silas termina con la letra A y es femenino, era una mujer. Cuando usted busca en la Biblia, Silas es un hombre. Y cuando Pablo se refiere a que te engendré, te habla acerca de que nació de nuevo en las cárceles. Una conversión en el Señor. Entonces, otra malinterpretación, que después vamos a seguir hablando de muchas malas interpretaciones que hay que arreglarlas y hay que estudiarlas. La gente le gusta un corito que dice que Jesús es la rosa de Sarón. Cuando usted busca el verso es un poema. Y el poema está hablando acerca del novio y le está hablando a la novia. Y en la primera parte se refiere al novio y la rosa de Sarón se está refiriendo a ella, no a Cristo. Pero se escucha bonito, se escucha él en la rosa de Sarón. Tenemos que buscar lo que está escrito para que tengamos entendimiento y podamos con certeza movernos en Cristo. ¿Por qué? Porque imagínese usted que usted tiene una tan grande salvación y un evangelio tan poderoso y usted está utilizando más que el 10% porque no entiende lo que tiene en las manos. Que Dios nos ayude y su Espíritu nos motive a nosotros poder seguir creciendo y poder seguir viendo las cosas como Dios las estableció. Así que hermano y hermana, no hay maldición que pueda en contra de los hijos de Dios. Yo quiero que usted lo vea porque en el Antiguo Testamento los patriarcas tenían autoridad por encima de los hijos. Y lo que el patriarca dijera, eso era.
Pero Jesús vino a pagar el precio por los hombres. Y dice la Biblia que Él se hizo pecado y Él se hizo maldición. Y Él llevó las culpas de nosotros sobre el madero y nos hizo libres, santos, y nos hizo hijos de Dios. Por lo tanto, después de Cristo, todo aquel que haya dicho: yo soy la oveja negra de mi casa, yo soy el patito feo de mi casa, porque de mí dicen esto, aquello y lo otro, yo te digo, escucha a tu Padre Celestial. Y corresponde a lo que tu Padre Celestial dice de ti. No te preocupes por los hombres. Corresponde a lo que Dios te dice y muévete como Él habla acerca de ti. Conozco muchas personas que se sienten menospreciados, que se sienten abatidos, porque nunca sus padres le van a dar la razón o nunca los padres le van a dar el reconocimiento, porque cuando usted busca más adentro, nuestras generaciones han sido abatidas. Nuestras generaciones han sido muy abatidas. Yo me he sentado a hablar con mis padres y mis padres me dicen: muchacho, cuando yo era chiquito, nosotros éramos pequeños, los castigos que habían eran bien severos. Hoy, los castigos que se daban para el tiempo de los 50, hoy el gobierno de Puerto Rico te persigue, hasta te puede meter preso. Sin embargo, cuando yo hablo con mi abuela y hablaba con mi bisabuelo, aún los castigos eran peores. Cuando usted va viendo, usted tiene generaciones que han sido abatidas y han sido menospreciadas. Si usted tiene esas generaciones en su familia, ya usted sabe por qué sus padres son así. Hay padres que no piden perdón porque sus padres nunca pidieron perdón y sus abuelos tampoco. Hay padres que no dicen te amo porque nunca le dijeron a ellos te amo. Hay padres que no saben comunicar sentimientos agradables, como decirle al hijo: mira, estoy orgulloso de ti, qué bien lo estás haciendo, de verdad que me siento tan contento y tan feliz porque tú eres mi hijo y te has levantado y estás haciendo de cambio. ¿Por qué no lo hacen? Porque a ellos tampoco se lo hicieron. Por eso es que cuando yo hablo de este tema, te digo: mira a tu Padre Celestial. Y si tú quieres decir la cultura que yo tengo, tengo la cultura celestial. La cultura terrenal le eché a un lado y yo me voy por la cultura celestial. ¿Cuál es la cultura celestial? La que el Padre del cielo sí te dice te amo. La que el Padre del cielo sí te dice estoy orgulloso de ti. La que el Padre del cielo te toma de la mano y te guía por buen lugar. La que el Padre del cielo endereza tus pies y los pone rectos para que no se salgan del camino. La que el Padre celestial siempre hace cabida, provisión, te da alimento, te da techo, te da comida y te dice que está orgulloso de ti. Mira el ejemplo que hizo con Jesús. Jesús se bautizó y sale la voz del cielo del Padre que dice: este es mi Hijo amado en cual tengo contentamiento. Santo Dios, yo conozco padres que dicen: yo no felicito mucho al hijo mío porque es capaz que se levanta y después me quiere pisar. Eso es cultura de hombre. La cultura celestial es decirlo porque sabe que hay honra. Y no hay problema porque Jesús no le quiere quitar el trono al Padre, mas el Padre le quiso dar todo a Jesús. Yo vengo de esa generación, yo vengo de esa cultura y yo abrazo esa cultura porque yo creo que nosotros como iglesia somos bendición y nosotros somos la luz y la sal del planeta. El mundo no debe de estar apagando mi luz con las tinieblas de ellos. Ni el mundo debe de estar quitándome la sazón que tiene la sal, porque yo se lo estoy permitiendo. Nosotros venimos en el nombre de Jesús a representar a Cristo porque el reino de los cielos es un imperio y el reino de los cielos está conquistando este planeta. No hay de otra. Somos hijos de Dios, somos hijos de luz y Él nos lleva de la mano. Gózate en el Señor y regocíjate. Si tú todavía dices, yo no tengo esa relación con Dios, yo no sé, yo no veo a Dios así, sigue escuchando lo que vamos a estudiar porque te voy a llevar de la mano
para que veas a Dios Padre y el Espíritu Santo se revele a tu vida y tú puedas sentir ese abrazo de papá y esa bendición de Dios. Que la paz de Dios sea contigo y que la gracia de Dios sea multiplicada sobre ti y tu familia. Nos vemos el miércoles que viene, mediante Dios lo permita.